Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos, comunidades imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Tenemos el enorme placer de recibir hoy a la ingeniera civil Laura Ferrer Varela, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de nuestra universidad, quien cuenta con una vasta trayectoria como militante política en el campo de los derechos humanos y como dirigente gremial a cargo de la Secretaría General de COA. Nos acompaña el profesor Alejandro Vila, decano de la Facultad de Humanidades y Artes, la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Donner. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por sumarte al ciclo de entrevistas. Queríamos pedirte para comenzar si podías realizar una presentación para los espectadores contándonos sobre tu paso por la vida universitaria, tu experiencia en la política universitaria, desde un aspecto político, por supuesto, pero también personal y afectivo. ¿Cuáles fueron tus mayores referentes, tus principales referentes? ¿Y cuáles son los valores que mejor expresan tu vínculo con la universidad? Y si es posible, ¿cómo sería una universidad soñada? Bueno, lo último difícil, pero en principio, bueno, yo empecé la facultad en el año 75 como estudiante. Venía o sea, en plena primavera democrática camporista, en cuarto y quinto año de la escuela secundaria, con muchas peleas. Justamente ayer se conmemoró la noche de los lápices, momento en que secuestran a muchos compañeros de la UES en La Plata. Nosotros acá militábamos de la misma forma que ellos, por generar centros de estudiantes, por el medio boleto, por cosas que hoy parecen difíciles de pensar que peleábamos por eso y que no lo teníamos, ¿no? Pero era lo que estábamos peleando en ese momento, tener cuerpos delegados, centros de estudiantes, pero al mismo tiempo cambiar el país. Y bueno, cambiar el país se puede cambiar desde muchos lugares, y para mí, de una familia que siempre planteó la necesidad del estudio, de llegar a un estudio universitario, que esa era tu culminación como estudiante, digamos, elegí una carrera por ese momento para pocas mujeres, digamos, que era la ingeniería. Ya había intentado entrar en el Politécnico, digo intentado porque mi papá no me dejó porque no había mujeres, pero me gustó siempre el tema de las ingenierías y del desarrollo para la sociedad de las necesidades, ya sea de vivienda, de mejoramiento de las condiciones de vida. Se puede mejorar desde distintos lugares. A mí me parecía un buen lugar mejorarlo desde las condiciones de vida, ya sea, que es lo que hago hoy también, ¿no? Saneamiento urbano y rural, agua, cloaca, agua potable, gas, pluviales, pavimento, todas esas cosas que son necesarias para unas mejores condiciones de vida. Bueno, como decía, entré en la universidad en el año 75 y ya con peleas por muchas cosas. En ese momento peleábamos en contra de la misión Ivanisevic, que venía por restringir el ingreso, no con ingreso restrictivo ni con aranceles, sino con la imposición de materias para rendir antes de entrar a las carreras. En ese caso eran geografía, historia y castellano, bueno. Pero nos opusimos a eso. Y también era muy difícil, digamos, en el sentido de la participación, que venía avanzando las 3A, venían avanzando los paramilitares y venían destruyendo y cerrando los centros de estudiantes. En ingeniería mismo, en octubre, entraron los militares y rompieron el centro de estudiantes. Nosotros veníamos militando por cambiar con un cuerpo de delegados y cambiar muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas para contar, pero no nos vamos a detener tanto en aquel momento. Yo estuve detenida en el año 77, me detuvieron el 11 de agosto, fue militante de la UES y después fui militante de la JUP, o sea, de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Universitaria Peronista.
Estuve 2 años hasta el 79, 2 años y un mes, pero eso, ahí es muy importante la experiencia que significó eso en mi vida y cómo me marcó, porque la solidaridad con la que vivimos adentro de la cárcel, adentro de Devoto, implicó la necesidad de enfrentarse después solidariamente, se fue todo. No, solidariamente a las distintas luchas que se fueron dando en nuestro país. Yo salí en el 79, había un profesor que me decía, si vos encontrás mierda en el banco, te sentás arriba de la mierda, no decís nada. Y yo le decía, pero no, bueno, y entonces empezamos a militar y a gestarnos lo mismo en el año 80 ya, con distintas cosas, desde, bueno, llegaron las chequeras, llegaron para los aranceles, había ingreso restrictivo, también hablábamos o discutíamos determinados temas, pero la gente no hablaba muy poco en ese momento. Pero salimos y empezamos a organizarnos. Y así es como en el 82, yo era estudiante todavía, había perdido 3 años de facultad, y empezamos a organizar los centros de estudiantes y empezamos a hacer asambleas, a movilizarnos, y estuvieron las primeras elecciones en Rosario en estos centros de estudiantes. En ese momento yo era estudiante independiente, entre comillas, no participaba de ninguna lista, después empecé a participar un poco en ese momento en lo que era el PIE, el Partido Intransigente, a nivel universidad, la intransigencia universitaria, y desde ahí empezamos a discutir muchas cosas. Los concursos de la dictadura, concursos fraudulentos a nuestro entender, y que lo que habían hecho era dejar en los lugares con concursos que lo único que le faltaba era poner el nombre en muchos lugares de la persona que estaba concursando. No los logramos anular, pero bueno, los discutimos muchas veces, los discutimos en la democracia. Y la otra que empezamos a pelear, y muy importante, fue por la normalización y por la participación de los distintos estamentos, con distintas formas, ¿no? La participación igualitaria docente estudiantil, ahí ya me entró a caballo, digamos, entre ser estudiante y ser docente. Yo empecé a ser docente como auxiliar de segunda en el año 83, mientras estaba terminando la carrera, me faltaba recibirme el proyecto final, pero era como que ser estudiante y ganar la democracia siendo estudiante era muy importante para uno, más que por lo que significa el movimiento estudiantil y por lo que significó ser estudiante a lo largo de la historia dentro de la Universidad Argentina, ¿no? Desde antes del 18, desde la formación del Centro de Estudiantes, la línea recta ya por fines del 1900, el Centro de Estudiantes de Ingeniería de Buenos Aires, y que culmina en las luchas, no culmina, es un hito, las luchas de la reforma universitaria en Córdoba y en otros lugares. Bueno, en el 83, 84, 85, 86, llegamos a la normalización. Llegamos no sin muchas luchas internas para ver cómo se constituía ese consejo superior, esos consejos directivos, quiénes participaban. Y bueno, teníamos una ley para normalizar que era la 22.207, que era la ley de la dictadura, que es una de las críticas para Alfonsín, digamos. Hay muchas cosas muy buenas, pero en cuanto... Es lamentable lo que tenemos con las leyes universitarias dentro de nuestro país. Hoy vamos a discutir la LES nuevamente. Tenemos la LES, la Ley de Educación Superior, que es la del 95. Bueno, en ese momento normalizamos con la ley de la dictadura. No sé si había que normalizar con la 2654, que era la del gobierno peronista, del 74, que también estaba condicionada por algunas cosas, o con algunas anteriores. Pero normalizamos con una ley que no nos convencía en ese momento a muchos. No nos convencía porque no estaba la participación de los no docentes, no había participación igualitaria docente estudiantil, y
tampoco había proporcionalidad, había mayorías y minorías. En el caso de los docentes, el que ganaba se llevaba 6, el que perdía quedaba con 2. En ingeniería fue muy particular, en muchos lugares fue particular. Habíamos tan pocos concursados que era 65-63 la votación de los docentes. Y el que sacó 65 se llevó 6 cargos. Y el que sacó 63 se quedó con 2. Y no es justo eso, digamos, independientemente de un montón de cosas y después idas y venidas. Igual que en los otros 2 claustros, graduados y estudiantes, que era 3-1, digamos, mayoría y minoría. Y en ese mismo tema tenía que ver con la participación del conjunto de los docentes, porque los interinos no participábamos de la lista de docentes, sino de la lista de graduados. Entonces, y aparte tenías que ser graduado de la universidad. Un profesor de matemáticas, graduado en otro lado, pero docente de la Facultad de Ingeniería, no podía participar de la lista de graduados, porque no había sido graduado de la Facultad de Ingeniería. Bueno, y así me imagino en cada una de las distintas facultades donde eras docente, pero no podías participar de las elecciones. Bueno, ahí yo participaba también gremialmente, ahora últimamente gremialmente como docente. Ahora últimamente participé como secretaria general, pero en aquel momento era secretaria, no teníamos una asociación única. COAD significa Coordinadora de Asociaciones Docentes, y él era la coordinadora de todas las asociaciones de cada una de las distintas facultades. Y bueno, yo estaba en ingeniería y aparte era secretaria, era delegada a CONADU, que se había creado también como coordinadora en aquel momento. Iba otro compañero que era el secretario general de lo que era COAD, que era Sergio Junco, era el que estaba allá, fue secretario general de CONADU en ese momento. Bueno, ahí tenemos un montón de historias, aparte todas mezcladas también en cuanto a las luchas, que vale traer a colación la Semana Santa del 87, porque ahora el 9 de septiembre tuvimos una rebelión que no llegó a tal por parte de la policía, en aquel momento eran los militares, pero que llevó en aquel momento, y que si hoy no hubiéramos estado en pandemia, creo que hubiera pasado lo mismo. Los docentes, los estudiantes y muchos no docentes salimos a las calles, levantamos los cursos, salimos dormimos en las facultades hasta el domingo de Pascua, digamos. Estuvimos en distintas facultades, no todas, algunas estuvieron abiertas, porque también había que tener seguridad. No era lo mismo los militares en aquel momento que después de los juicios, digamos, se estaba llevando adelante los juicios a la Junta, se había llevado, pero estaban planteando la ley de obediencia y punto final. Pues todo eso hace a mi militancia y a mi participación a lo largo de mucho tiempo, digamos. Y desde ahí acá, yo creo, desde los 15 años hasta acá, y yo digo desde siempre, porque mi papá era militante y uno se va creando y criando y formando en el seno de una familia que después es una gran familia, y como dicen muchos compañeros, y yo lo creo, la militancia es una forma de vida, es una forma en que vos afrontás las distintas etapas y las distintas cosas en tu vida. Entonces, la profesión también es una militancia. La docencia es una militancia. Y bueno, acá estoy, militando, y creo que voy a seguir de esta forma, independientemente en el lugar que la vida me va poniendo, y discutiendo en distintos momentos. En los juicios, que fui testigo y querellante, también tenía que ver con lo que se necesitaba en cada momento. O sea, salir a ser testigo o ser querellante fue una decisión en conjunto, no fue una decisión individual. O sea, podés ser mucho mejor, más importante como testigo que como querellar tu causa en este momento. Y ahora necesitamos querellar tu causa. Bueno, los abogados decidían, son los que saben, y vos sos un militante más de los derechos humanos y llevas adelante esto. Bueno, creo que hasta ahí, porque puedo seguir hablando horas, pero no. Me parece que vamos a otros temas.
Muchísimas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy agradecidos. Te queríamos preguntar, vos que recién narrabas tantos años de, de lucha, ¿no?, por la universidad pública, una pregunta quizás más general, más filosófica. ¿Por qué pensás que es importante que haya universidades públicas? ¿Y qué significa la universidad y particularmente la universidad pública en nuestro país, en Argentina? Bueno, con respecto a esta pregunta voy a tomar las palabras de Fray Beto. La universidad pública no debe ser pública, debe ser popular, aparte de pública. O sea, me parece que nuestra nueva reforma universitaria, porque creo que nos la debemos hace mucho tiempo, tenemos muchas cosas a transformar, como aquella reforma del 18 llevó adelante muchos puntos, o en el 22 de noviembre del 49 se hizo la universidad gratuita, o después el ingreso irrestricto, o creamos un montón de cosas a lo largo de nuestra historia y fuimos peleando, o la Unión Obrera Estudiantil, a lo largo de lo que fue las luchas del 68, del 69. Hoy estamos conmemorando el segundo Rosariazo también. Sí tenemos fechas en nuestra historia para tener presente de luchas y de formas de avanzar en nuestra sociedad por defensa de los intereses. Entonces yo creo que esta universidad tiene que ser pública y tiene que ser popular. No voy a retrotraerme a discusiones históricas, pero yo no estoy de acuerdo con que haya universidades privadas. O sea, las peleas del 58 al 60 y pico, la laica o libre, hay muchísimas cosas que yo creo que llevaron y fueron para atrás en lo que significó nuestra universidad pública. Porque la universidad tiene que ser del pueblo. La universidad tiene que servir a los intereses de la nación y no a los intereses de algunos sectores. Eso lo hemos venido discutiendo infinidad de veces con los planes de estudio. Yo puedo referenciarme a los planes de estudios en ingeniería. Cuando viene Techín a proponerte qué es lo que tenés que dar vos, lo que hacían en el 95 cuando queríamos, o en otros momentos, cuando el planteo de que el ingeniero que necesitamos es este. No, ese no es el ingeniero que necesitamos. El ingeniero que tiene que formar nuestra universidad es el ingeniero que sirva a los intereses populares y cambie que convierta las necesidades de nuestro pueblo en derechos. Porque lo que yo te decía hoy, nosotros tenemos muchos problemas. O sea, yo me dedico al saneamiento y el agua es un derecho humano. La cloaca es un derecho humano. Tener condiciones dignas de vivienda, de salud, de educación, son derechos humanos. Y eso los formamos en nuestra universidad, no lo forma la universidad privada. Entonces me parece que a lo largo de la historia y la necesidad de tener esa universidad pública, esa universidad popular, se traduce en la necesidad de la construcción de una patria grande, que no es solamente Argentina, que tiene que ver también con cobijar a todos nuestros compatriotas latinoamericanos y a todos aquellos que vengan a estudiar, que también es una herencia de la reforma o de la historia dentro de nuestra universidad, porque los extranjeros también tienen que estudiar en nuestra universidad o pueden estudiar gratuitamente y desarrollar las tareas. Y tenemos que discutir entre todos cómo vamos a hacer esa universidad y para quién la vamos a construir, o para qué, no para quién. Para quién lo sabemos, para el pueblo latinoamericano, para el pueblo libre que entre todos queremos soñar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Laura, por sumarte a participar de este ciclo. Y la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con las funciones tradicionales de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión. ¿Cómo pensás que es el estado de situación de las mismas? Y en todo caso, ¿cómo pensás también que se podría mejorar la docencia, la investigación y la extensión? Pregunta larga para responder y difícil para discutir, ¿no? En cuanto a la docencia, hoy nos encontramos
ante un paradigma bastante difícil. Muchas veces hemos escuchado a los estudiantes, o algunos de nuestros propios estudiantes, decir, yo estoy acá para probar y no para aprender. Es difícil eso, ¿no? Que vengan y en vez de plantearse que la necesidad es el aprendizaje y el aprender en conjunto, porque yo creo que eso también tiene que ver con algo que se fue tergiversando en lo que significa la docencia en nuestras universidades, o el rol del docente. Por ahí yo creo que hay alguna frase que dice, docente no es aquel que sabe más, sino que hace que sus alumnos sepan más. Yo tuve profesores muy buenos, con los cuales, y profesoras, con los cuales podíamos estar sentados horas demandándoles, pero también había una necesidad que era creada por la sociedad, o sea, hacia dónde queríamos ir nosotros con ese título, o por qué queríamos el título, para qué queríamos aprender. Y me parece que eso es lo que nos falta en cuanto a la discusión con el resto, con los estudiantes, con el resto de las y los docentes, y también con las autoridades, de cómo y qué formamos y hacia dónde vamos. Eso bueno, y después hay un montón de otras cosas, ¿no?, que podemos ver. ¿Qué significa tener el 65% de docentes simples en la Universidad Nacional de Rosario? O sea, es el promedio de las universidades nacionales, ¿no? Pero tener docentes simples que tengan 10 horas implica no tener un docente comprometido. Hay muchísimos que estamos comprometidos, y yo lo sé seguro, con cargos simples en el desarrollo docente, el desarrollo de la universidad, y hacen mucho más que esto. Pero yo creo que necesitamos cargos de mayor dedicación, y no digo todos exclusivas, porque necesitamos gente del medio que se interactúe con el medio en su profesión, para formar los profesionales dentro de que necesitamos, digamos. Pero por el otro lado, necesitamos, con una dedicación simple no podemos desarrollar todas las tareas que tenemos, menos con los salarios que tenemos, pero eso lo podemos discutir después, sin aumentos, con caídas salariales, con un montón de cosas. Y necesitamos más dedicaciones, en todo caso semis, y muchas exclusivas para dedicarnos a hacer la investigación y la extensión, y no servicios a terceros, no la mercantilización en la cual se ha transformado durante la década del 90 y que todavía persiste en muchos lugares, que decimos, yo hago extensión, y en realidad lo que vos tenés es un convenio con empresas o con distintos estamentos, y te pagan para hacerlo, o le pagan a la universidad. Yo creo que eso no es extensión. Me parece que la extensión tiene que ver con una interacción entre la sociedad y la universidad, y no con que vos hagas un trabajo profesional hacia el medio. No está mal que lo hagamos, yo creo que lo debemos hacer desde distintos lugares, pero si a mí me contrata Techín, pues insisto con Techín porque es el que más se mete dentro de la profesión nuestra, ¿no? Pero cualquiera puede ser, o sea, te puede contratar hasta la municipalidad, si vos querés, para hacer una red de cloaca. Eso no es extensión, eso es un trabajo profesional que haces vos desde tu saber y desde la universidad, con los cuales también hemos tenido mucha discusión, porque los profesionales dicen que es competencia desleal por muchas cosas, pero bueno, me parece que eso hay que discutirlo muy bien. O sea, ¿qué significa la mercantilización de la extensión de lo que llamamos extensión universitaria, y lo que verdaderamente es extensión universitaria o integración al medio? Porque le podríamos cambiar ya, porque no es de nosotros hacia, sino es nosotros juntos para transformar esto. Digamos, eso me parece que es extensión. Hay muchos proyectos que llevan a eso dentro de la universidad, pero hay algunos que vienen desde la gestión de la universidad. Otro de los temas, gestión
no me gusta, porque gestionar no es lo que se tiene que hacer, pero bueno, desde la universidad, y otros que nacen por voluntad y esfuerzo de muchos de los compañeros. Si quieren, yo les cuento una anécdota. Nosotros, cuando estuvo la inundación de Cañada de Gómez, que hubo muertos, nos llamaron de los barrios de allá y fuimos, trabajamos. Entonces, cuando quisimos pasarlo con un convenio, bueno, pero ¿cuánto le van a pagar a la facultad? Nada, lo vamos a hacer con nuestros cargos, le dijimos, porque hubo muertos, pasó esto, el otro. Bueno, fue una discusión muy ardua, fue en el 2000, digamos, en esa transición dando vuelta ahí. Pero me parece que eso hay que cambiarlo. Y en cuanto a la investigación, hay muchas cosas a discutir respecto a la investigación. Me parece que hay un afán de juntar papelitos. A ver, ¿quién decía eso? Borón en una conversación, también en una charla, yo creo que en la misma charla donde, ¿cómo se llama? Donde estuvo Fray Beto en la Facultad de Ciencias Políticas, hablaba de cómo acumulábamos cosas, también lo dijo Fray Beto, ¿no? Papelitos y un montón de saberes que no son los necesarios para transformar la sociedad, que la investigación tiene que estar centrada en las necesidades y en las... No con eso quiere decir que toda la investigación que se hace está mal, ¿no? Yo creo que hay muy buenas investigaciones y hay muchísimo esfuerzo, pero hay una presión muy grande para los compañeros que se dedican exclusivamente a investigación o exclusiva más docencia, para que ese rendimiento y devora cuántos congresos y en cuántos papers me referenciaron y que esto y que el otro, lleva a que no se inserte en la problemática real. Un ejemplo muy bueno de lo que está haciendo, es lo que está haciendo en este momento Ernesto Kaufman, con respecto al análisis que hizo sobre el COVID y aplicar los estudios que él tiene a la realidad que hoy estamos viviendo. Lo pongo a él porque es lo que se está difundiendo en este momento y ha servido para un rever de algunas de las cosas que estábamos pasando. Acepto tus críticas, Alejandro. Gracias, Laura. Te queríamos preguntar sobre un dilema que atraviesa la Universidad Argentina, una dicotomía fundamental. Por un lado, asume históricamente la misión de reproducir élites profesionales que adquieren las competencias dictadas por las necesidades del mercado. Y por otra parte, tenemos la herencia reformista, que enarbola las banderas del pensamiento crítico y de la autonomía a favor de la comunidad y en oposición a esa lógica mercantilista. ¿Cómo ves este dilema y cómo impacta esto desde una perspectiva gremial en la labor docente? Bueno, me parece que estuvo un poco contestado en todo lo que vengo diciendo, ¿no? Me parece que es un falso dilema. Uno puede formar profesionales críticos, puede formar profesionales académicamente correctos, o sea, que tengan todos los conocimientos, pero que al mismo tiempo estén metidos en la defensa de los intereses nacionales. Me parece que no podemos dejar de lado eso, y por eso también tenemos que dejar y hacer oídos sordos a muchas de las presiones de las empresas multinacionales o de los sectores. Hay algunas cosas que nosotros nos impulsan desde otro lugar, por ejemplo. Un plan de estudio que esté inserto por competencias. No está mal, pero depende de qué sean las competencias, depende desde dónde lo hagamos. No podemos pensar eurocentristamente, tenemos que pensar desde acá, tenemos que pensar desde las necesidades de América Latina, desde las necesidades de los oprimidos y no de los opresores.
Entonces, me parece que plantearnos una dicotomía entre, o una contradicción principal esa, no es real. La contradicción principal es formar profesionales para la liberación o formar profesionales para la opresión. Entonces, yo creo que hay que discutirlo, mostrarlo, y para eso también necesitamos cambiar nuestra propia mente como docentes. No basta con poner una materia transversal o poner enseñanza, no está en los papeles, está en todo, digamos. Está en que cómo enseñamos, cómo evaluamos y cómo aprendemos los docentes también de nuestros propios alumnos. A lo largo, yo hace 38 años que soy docente, hay mucho tiempo, y en esos 38 años recibí alumnos de muy distintas formas, pero los pibes nueves que han llegado ahora me han abierto un montón y un campo totalmente distinto. Hoy no le tenemos que enseñar género a los pibes en primer año, los pibes lo tienen adentro, los pibes tienen la ecología, tienen el medio ambiente, tienen todo eso metido como propio ya, porque lo fueron mamando. Nosotros no, nosotros ser del Partido Humanista era ser verde, dejate de joder, eso es para otro lado, no era para acá, no es una contradicción que tenemos nosotros, que teníamos en aquel momento. Hoy ellos la tienen. Discutir el género es, por ejemplo, en primer año, que la materia es introductoria, el tema es cuál es el rol de la mujer en la ingeniería, y que es distinto del hombre, te dicen, pero los pibes, no es que uno lo tiene que plantear. Entonces me parece que con ellos aprendí mucho en este último tiempo, y también en una enseñanza totalmente distinta. Ellos son más audiovisuales, nosotros éramos mucho más del libro y el papel. Yo sigo necesitando el papel para corregir, digamos, me cuesta muchísimo, independientemente de que lo intento, me parece leer en papel es totalmente distinto que leer en la computadora, el ir, venir, girar la hojita, qué sé yo. Todo eso hace anotar al costadito, a pesar de que hoy lo podés hacer en las computadoras y en distintos lugares, ¿no? Y a pesar de que uso computadoras desde el año 86, o sea, porque mi profesión me implicaba estar computadorizada, ¿sí? Estar trabajando con computadoras y otros elementos digitales. Entonces, me parece que eso es lo que hoy tenemos que lograr. Gracias, Laura. Ahora, yendo para la pandemia, ¿cuáles pensás que fueron los desafíos que implicó la irrupción de la pandemia para la universidad? ¿Qué dejó, además de los desafíos, qué dejó en evidencia de las problemáticas que ya venían y que se salieron más a la luz? ¿Y cómo pensás que va a ser la universidad post-pandemia? Bueno, primero espero que volvamos a la universidad presencial. Me parece que la docencia necesita de la presencialidad. No es lo mismo intercambiar con una computadora con los alumnos, salvo en algunos casos, algunas cosas, o usarla como herramienta de apoyo. Pero el estar frente a los estudiantes implica tener la posibilidad de responder ante las reacciones de los estudiantes. O sea, uno está ahí frente al estudiante, va hablando y ve y percibe qué es lo que está recibiendo o no. A través de esta máquina no percibimos lo que está haciendo, independientemente que tengamos las caras o no. Me parece que no es suficiente y no es, por lo menos en la docencia de grado. Me parece que tenemos que, y espero que volvamos a la presencialidad. Yo tenía esperanza de que en septiembre, agosto estuviéramos tomando los exámenes presenciales, digamos, pero bueno, todas estas cosas se van complicando a lo largo de la historia. Y me parece que implicó muchos desafíos. Implicó que es totalmente, para los docentes, es totalmente distinto dar la clase desde tu casa.
que dar la clase en tu lugar de trabajo, independientemente que sea presencial o virtual. Vos estás en tu casa y tenés 10.999 cosas más de las cuales estás pendiente, independientemente de los gastos que los estemos reclamando, de un montón de otras cosas que vos los gastás de ahí, pero estar en tu casa estás pendiente de lo que están haciendo tus hijos, tu compañero, de lo que están haciendo, del timbre que va a pasar, del teléfono que va a sonar. O sea, no te podés aislar mientras estás dando clase. Hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con estar dando clase frente a la pantalla. Muchas otras exigencias. Qué sé yo, a mí, por ejemplo, tengo las clases preparadas en PowerPoint, un montón de cosas desde siempre, pero sentarme a darlas en la pantalla fue muchísimo más tiempo de trabajo, porque en realidad no es lo mismo, porque una cosa es dar un PowerPoint, vuelvo en el intercambio de los chicos, con los estudiantes, y otra cosa es poner la filmina ahí, que ellos la vean, y vos hablas y decís, ¿y para qué le voy a decir este ejemplo? Y no, me parece que, y bueno, hay muchísimas cosas que te llevan mucho más tiempo y prepararla de otra forma para poder hacerlo. Y la otra es la falta de tu compañero, o sea, de los compañeros con los cuales vos desarrollás la tarea. O sea, por más que puedan estar conectados junto con vos, no es lo mismo. No es lo mismo el estar discutiendo y el estar... Eso es una cosa muy importante. A nosotros, muchos nos formaron con que no había posibilidad de equivocarte como docente o demostrar que te habías equivocado. Yo creo que nosotros aprendimos a que hay que mostrar que uno se puede equivocar también. Y entonces eso lo haces cuando también vos estás en clase junto a tu compañero y ese compañero te dice, no, mira tal cosa o pasa tal otra, digamos. Y vamos aprendiendo juntos. Perdón por la digresión, pero nosotros los ingenieros somos infalibles, supuestamente. Nunca el ingeniero que te dice, la primera vez que un profesor nos dijo, y tal cosa, y no, esperen, lo voy a averiguar porque no lo sé, nos quedamos mirando todo así, estábamos en 5º año ya, teníamos 6 en aquel momento. Nadie nos había dicho, no sé, todo el mundo te contestaba, aunque sea sacar algo de la galera, el no sé no existe. Bueno, me parece que es una cosa muy buena. Y entonces la pandemia explicó eso, la pandemia implicó afrontar las cosas solos, y resaltó un montón, no resaltó, profundizó un montón de los errores que veníamos teniendo. Una de las cosas me parece es en la evaluación, lo que significa la evaluación continua, la forma de llevar. Y bueno, mis materias en realidad son muy particulares, necesitan de ir al medio, de ir a la calle, de mostrar las obras, de estar. No lo pudimos hacer. También mostró otra falencia. Me parece que hay una mayor burocratización de todas las instancias dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque en algunas cosas más, en otras menos. Porque no hay lugar de discusión, no hay un lugar, si bien tenemos reuniones, tenemos un montón de cosas, no es lo mismo que estar en tu box o moverte por la facultad y encontrar al compañero en el pasillo para discutir y para decir hacia dónde vamos. Me parece que hay muchas cosas que nos aisló en esa, precisamente en cómo se toman las decisiones. Es mucho más difícil discutir por pantalla que discutir presencialmente. Uno se limita más al no, o no se limita, sino uno no interrumpe al otro cuando está en la pantalla, trata de ser más formal en determinadas cosas, por lo menos me pasa a mí eso, que en una discusión abierta y cara a cara, uno va mostrando y va haciendo las diferencias y las va discutiendo en el momento. Entonces, la necesidad de la presencialidad y de estar junto al otro trabajador, al estudiante,
a todos, es algo que esta pandemia nos costó. Y salir, no sé cómo va a ser. La verdad no lo tengo en claro. Ojalá tuviera en claro cómo va a ser salir. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sabemos lo que ha pasado en otros lados donde han vuelto a los colegios y han tenido que volver a cerrarlos, o hasta qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y tenemos un montón de temores también, ¿no? Como todos. Temor por uno y por el otro. Entonces, temor, qué sé yo tengo a mi mamá que tiene 93 años y antes la tuve en casa, después se fue a su casa y ahora no la traje porque mis hijos ya salen más, digamos, tienen 24 o 23 años. Tienen una vida distinta, entonces digo, no, mejor que esté allá y con mi hermano la vamos atendiendo en forma distinta, pero bueno, uno tiene un montón de temores dando vueltas y por eso vuelvo a decir, por el uno, por el otro en general, digamos. Bueno, no sé si respondo. La pregunta mía, en parte, ya viniste adelantando algunas respuestas, y que es un tema... Son dos preguntas, en realidad. La primera tiene que ver el vínculo entre profundizar la democratización en el ámbito de la universidad y la arquitectura institucional necesaria para eso. Y la otra tiene que ver con el rol de la gestión en las universidades. Bueno, me parece que ahora el otro día hubo un encuentro donde se habló de que se va a discutir la LES. Me parece que tenemos que discutirla de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Deberíamos estar discutiendo en este momento qué significa el cogobierno y cómo hacerlo. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber igualdad docente estudiantil, que no puede haber mayoría de docentes ni de estudiantes dentro del cogobierno, y que no tienen que estar los graduados. No me tiren con nada, pero me parece que el rol de los graduados está en otro lado. Estaría en un consejo asesor donde entren no solo los graduados, sino, si uno puede pensar, hasta la CGT o un consejo donde asesore a la universidad desde otro lugar. El rol que juega hoy el graduado es un rol meramente partidario. O sea, en la mayoría de las facultades juega desde un lugar y el que tiene más fuerza para ir a buscar los votos que están afuera puede conseguir ese voto graduado, digamos, de distintas formas. Y los no docentes no sé en qué proporción. A lo mejor 40, 40, 20, bueno, eso habría que discutirlo. Tienen que estar los no docentes, por supuesto. Pero yo creo que tienen que estar, y tienen que estar para discutirse también adentro de los consejos las ordenanzas y normativas que le rigen a los no docentes. Porque si ellos pueden tener injerencia en las ordenanzas que nos rigen a nosotros también tendríamos que poder tener injerencia en esas ordenanzas. Es una discusión bastante difícil, porque está el tema de la paritaria, no solo para los no docentes, sino también para nosotros. Si acordamos en la paritaria, entonces ¿por qué lo tiene que aprobar el Consejo Superior después? En cambio, la de los no docentes no. Bueno, me parece que eso es una cosa de las que tenemos que discutir. Y la otra cosa fundamental para mí es elección directa de decanos y rector. Decano, vicedecano, decana, vicedecana, rector, rectora o vicerrector, vicerrectora. Alguna vez podemos tener una rectora mujer en la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos varias decanas. Hemos tenido varias también a lo largo de la historia. Bueno, me parece que tener la elección directa, yo en un momento dudaba de eso porque la fuerza de la propaganda para afuera de los partidos, pero no, me parece que es lo más justo. Proporcional, por supuesto, no un voto, no como el planteo de una persona un voto, porque no es lo mismo, sino ponderado. Bueno, hay que discutir la ponderación de las facultades de acuerdo. Bueno, hay un montón de cosas dando vuelta para ver qué significa. Pero me parece que la elección directa es una de las cosas
que llevaría a una democratización. Y la discusión horizontal en muchos lugares. En una de las muestras que hicieron, ya ni me acuerdo cuándo fue, a fin del año pasado, del proyecto 2030, donde había una visión de transversabilidad de las facultades, de la universidad, desde arriba, me parece que daba unas pautas mejores para ver lo que debía ser la gestión dentro de la universidad. A mí me parece, vuelvo a repetir, no me gusta el tema gestión, porque no es gestionar, porque si vos sos electo, no estás gestionando, vos estás representando al conjunto de los que te votaron, digamos, ya sea como consejo o como decano, decana o rector, rectora. O sea, me parece que por eso el tema de gestión no me gusta. Hay muchas cosas administrativas que uno tiene que llevar adelante y no se desdeña, pero me parece que en cuanto a las resoluciones tienen que ser más de dirección y horizontales, no verticales. Centralismo democrático que le llaman en algún lado. Gracias, Laura. Yo también te voy a hacer una pregunta con respecto a la democratización de otro aspecto. Nosotros quisiéramos hablar de la internacionalización de la educación superior. Te queremos preguntar cuál es tu diagnóstico, cómo se encuentra este aspecto en nuestra universidad, cómo habría que pensar la democratización de la internacionalización y cómo transformarla para hacerla más democrática o más inclusiva. La verdad me resulta como que repetir lo que ya vengo diciendo desde muchos lugares. O sea, en el pensamiento del trabajo en conjunto desde los distintos lugares y junto con otros, con otros países, hay muchas cosas para trabajar. Me parece que conozco poco de lo que se está haciendo o desde que se creó el área de internacionalización, difícil, larga la palabra, pero me parece que no es solamente el tema de traer o llevar, sino el tema de construir en conjunto por los intereses de, como dije antes, de Latinoamérica, en este caso lo más cercano, o de la construcción de la patria grande junto con los países que tenemos más cercanos. Tenemos, bueno, discutir muchísimas cosas, qué sé yo, hay elecciones en Bolivia ahora. ¿Cómo vamos a ayudar desde la universidad a que en Bolivia no pase nunca más lo que pasó el año pasado? ¿Qué hacemos con Brasil? ¿Qué hacemos con cada uno de los distintos lugares, ¿no? ¿Cómo transformamos la visión que se tiene de muchos países latinoamericanos hasta nuestros propios compañeros y compañeras docentes o compañeros o compañeras estudiantes, ¿no? Respecto a Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, cada uno de los distintos lugares. ¿Qué significa tener una verdadera integración y cómo trabajarlo? Me parece que hay muchas cosas que se hacen, pero falta muchísimo. ¿Vos te referís ahí de algún modo a la Sí, por descolonización de los supuesto. saberes? O sea, exacta. Acuérdense que soy ingeniera, no soy cientista política ni humanidades, o sea, hay muchas cosas que las llevo desde adentro mío, digamos, y a veces no le pongo algunas de las palabras. Y la descolonización de los saberes. ¿Por qué tenemos que estudiar determinadas cosas cuando no estudiamos y no estudiamos lo que verdaderamente debemos hacer? ¿Por qué hay una discriminación tanto en la enseñanza como en el aprender de determinadas cosas que pasan? O sea,
Y aparte lo que lleva a una discriminación con el otro, con el propio, y una visión eurocentrista, que los pibes y las pibas se reciban y quieran irse a trabajar a otro lado, es tremendo para mí, es un dolor muy grande. ¿Por qué no vamos a trabajar a cada uno de los lugares donde necesitamos? Hay ofrecimientos para trabajos para ingenieros a veces en el interior del país y no van porque queda fuera. Eso queda fuera, pero irse a Estados Unidos, a Europa o a otro lado no queda fuera. Eso es función nuestra, digamos, como docentes y como universidad. La integración del interior de nuestro país y del interior de Latinoamérica. Sí, nos contaba Laura, un docente que entrevistamos de la Universidad de 3 de Febrero, que en un estudio de los planes de estudio de las carreras universitarias en la Argentina, detectó que el 80% eran contenidos eurocéntricos. Y, bueno, Sí, cómo empezar son a cambiar eurocéntricos. No solo eso. eso, Bueno, ese es un primer paso. nosotros hemos cambiado normas porque nos lo imponían desde afuera en la década del 90 o a principios de la década del 2000, hacia las normas yanquis, digamos, eh, sin tener en claro por qué. A mí me resultan buenas en algunas cosas, digamos, pero hay muchas cosas que no están centradas en lo propio, digamos, sino que están centradas. Te voy a dar un ejemplo. Vuelvo a mi trabajo, que es saneamiento. Vos sabés que no te consideran, si vos querés publicar la problemática de Cabin 9 respecto al saneamiento que tienen, que no tienen agua, no tienen cloaca, nada, algo para publicar en un paper. Ni nadie te lo va a hacer referencia tampoco. Entonces no sirve como trabajo de investigación. Entonces, ¿y por qué no sirve? Porque eso que es tan importante para para aquellos que están rezagados dentro de nuestra misma ciudad. Bueno, esto es Pérez, no es porque se la dimos en la dictadura, porque si no Pérez no llegaba a ser ciudad, pues un montón de cosas, pero está al lado de Rosario. Entonces, ¿por qué eso no sirve para investigar? ¿Por qué eso no sirve para transformar? ¿Por qué eso no sirve para profundizar? Bueno, esas son las pequeñas cosas que yo creo que muchos temas tenemos que desarrollar. Sé que hay muchos que lo hacen, ¿no? O sea, sé que en historia, en antropología, en cada uno de los distintos, en política, en distintos lugares, se toman la problemática nacional, local y se profundiza, pero cuesta mucho. Sí. Te hago una última pregunta sobre la arquitectura institucional de la que hablaste. En la Nacional de General Sarmiento existen ahora no recuerdo exacto, pero son consejos asesores o consejos, tiene una función consultiva dentro de la arquitectura institucional. No tienen poder de voto, pero están integrados por movimientos sociales, algunos, bueno, empresas, etcétera. La idea es de tener ese vínculo con la sociedad civil dentro de la universidad. ¿Cómo ves posible eso? ¿Cómo sería dentro de nuestra universidad? Yo creo que sería muy positivo poner a la gente que trabaja en los distintos barrios, a los compañeros que están organizados en los movimientos sociales, de derechos humanos, de distintos, o sea, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos que creó la universidad acá, están los organismos de derechos humanos, aparte de los universitarios. Me parece que es una forma de ir integrándose. Y derechos humanos, eso es lo que tenemos que aprender también, no es solamente el tema de lo que pasó en la dictadura o de lo que pasa cuando hay represión. Derechos humanos son todos los derechos, hasta los de cuarto orden, cuando antes yo les decía, los derechos esenciales para la vida de nuestra población, de nuestros compañeros y de los más pauperizados. Y por el otro lado, no es la primera vez que esos consejos están puestos. Dentro de las leyes universitarias proyectadas en el año 74, de la que sale la 2654, había algunas propuestas en ese momento
de la UCRI, creo que era, y de lo que era, no, era Allende y Línea Popular, que planteaba los consejos asesores, ponía a las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros lo leímos dijimos, están en pedo ustedes, pero bueno, perdón. No, al salir de la dictadura pensar en las Fuerzas Armadas metidas adentro, pero pensando en el 73-74, donde estaba Cecia y militares nacionales, digamos, que peleaban por determinadas cosas, bueno, podía ser pensado. Y bueno, no es la primera vez que se crean los consejos asesores, me parecería muy positivo, que es por eso es lo que yo te decía antes, meter ahí también a los graduados como una fuerza más social, digamos, no como una fuerza adentro de la universidad. Que es el tema, por ejemplo, en ingeniería, tenemos 12 carreras. ¿Qué hace un graduado en el consejo directivo de ingeniería? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde opina? O en cualquiera de las carreras, digamos. Es una voz política, no es una voz sobre la carrera. También se puede pensar en otras formas, pero bueno, es para discutir todo eso. Y por supuesto, dentro de la democratización tiene que estar la participación con de igual forma de los docentes de escuela, de los estudiantes de escuelas secundarias, no dependientes de la universidad, y los no docentes de esas escuelas, ¿no? Porque me parece que son miembros de la universidad y tienen derechos a estar con la misma votación. Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por acceder a la entrevista. Muchísimas gracias, fue muy interesante todo me alegro. El recorrido que pudimos hacer. Espero que podamos transformar entre todos esta universidad y esta sociedad y este país. Y construir lo que necesitamos. Laura. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. Chao, gracias. Un abrazo grande, que esté bien. Chao, chao. Gracias. Voy a detener la grabación.